tenemos prueba diferenciada, ¿eh? Y el día de lunes 17 tenemos prueba de común, ¿ya? Es decir que este viernes vamos a hacer ejercicios de geometría y nos quedan dos semanas más con común en todo caso, así que estamos más o menos bien en común. Ya, sí, así es. Gracias, profesora Bárbara, muy amable. Estimado, otra cosita, ya están listos, no sé si les llegó el correo con la invitación a los Classroom. Ahí voy a ir subiéndole las clases, ¿ya? Todas las clases que hagamos la semana o el PowerPoint completo, no sé, de la unidad, no sé, ahí vamos a ir viendo. También a lo mejor vamos a subir algunos ejercicios y algunas cositas quizás para subir las notas que estén malas, ¿ya? Pero ya está listo, ya está listo. ¿Ok? Está listo el Classroom. Por favor, si alguien puede correr la voz, porque de repente hay jóvenes que no usan el correo o lo ven re poco, no sé. O simplemente no tienen acceso, ¿ya? No sé. Ahí si me hacen una ayudadita con eso. En fin. O que me avisen que no pueden conectarse, algo así. Ya, chicos, vamos a comenzar la clase de hoy. Lo que va a entrar esta semana, va a ser, lo que entra esta semana va a ser hasta donde llega la prueba, ¿ya? Las otras dos las vamos a dedicar a puro ejercicio. Ok, ya chicos, les voy a compartir una laminita, ¿no es cierto?, para que podamos comenzar la clase de hoy. Ahí está. Vamos a ver la función potencia, ¿sí? Vamos a ver función potencia, nos queda ahora que ver. Ahí está, no sé, porque le pusimos el mismo color del fondo, pero en fin. Función potencia, ¿ya? Es lo que tenemos que ver ahora. Ok. Conocer el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo de esta clase es conocer y comprender la función potencia. Voy a dejar de compartir porque me aparece un cuadro que me molesta, así que voy a compartir de nuevo. Ahí está. Entonces, el objetivo es conocer y comprender la función potencia. Mire, la última clase, lo que vimos nosotros fue la función cuadrática. Buscamos el vértice de la función cuadrática. Hicimos un análisis de su constante, ¿no es cierto? Donde corta el eje Y, si era creciente o decreciente, cuál era su valor máximo o su valor mínimo. Todo lo hacíamos con el cálculo del vértice, por eso se simplificaba todo. Esto sería lo último que vamos a ver de funciones, que es lo que les corresponde a ustedes por currículum, que es la función potencia. Lo otro todo era un recordatorio que por lo demás no está de más ya. Siempre es bueno recordar algunas cosas. Y por lo demás entra mucho más en PSU, perdón, en PTU que de las otras dos funciones que vimos antes que esta. Esta era hacer un par de preguntas, ¿no? Una, con suerte. Pero en fin, es parte del contenido, hay que verlo. Ya, salud por eso. Sigamos. Definición entonces, ¿qué es lo que es una función potencia? La función potencia es una función que usted ha visto antes, es un número, ¿cierto? Que se eleva, es un número elevado, es una potencia, por eso su nombre lo dice, función potencia, ¿ya? Pero donde lo que va a cambiar no va a ser el exponente, ¿ya? Eso es una constante por si acaso. Van a ser el número, la base va a ser lo que va a cambiar en este caso. Por ejemplo, yo tengo potencia de 2 elevado a x, por ejemplo. Si voy aumentando el valor de x, va aumentando el valor de la potencia, y eso es constante, la base, ¿no es cierto? Esto se llama exponente, ¿ya? Esto se llama base, el número de abajo. En este caso, la función potencia, lo que vamos a ir cambiando nosotros, es la base.
¿Cómo se define la función potencia? Se define de esta manera. A toda función que tenga esta forma, f de x, ¿no es cierto?, igual a por x elevado a n. Mire, a es una constante, es un factor, está multiplicando la x. Pero vamos a suponer para todo este análisis que a es 1, ¿ya? Para todo el análisis que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, vamos a suponer que a vale 1, ¿ya? ¿Sí? O 1 o menos 1, va a depender del análisis que hagamos más abajo, ¿ya? Lo importante aquí es que n es un número que pertenece a los números reales menos el 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1, ¿ya? Entonces, queda al tiro una constante, ¿ya? N tiene que ser mayor que 1. Puede ser positivo o negativo, pero tiene que ser eh, mayor que 0, perdón. Ya no puede ser 0, ¿sí? Está definida. N no puede ser 0, ya que cuando valga 0, cualquier valor que yo ponga acá va a dar lo mismo, todo va a ser constante, va a ser igual a 1, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, pero nosotros vamos a hacer un análisis para n positivo, ¿ya? Es decir, para n mayor que 0, ¿sí? Y que no sea igual a 0, ¿sí? Mayor que 0. Ok. Entonces la función se nos simplifica un poco, ¿sí? ¿Dónde está definida esta función? Va de lo real a lo real, es decir, el dominio de esta función van a ser todos los números reales y el recorrido de esta función, es decir, los valores que toman el eje Y, también van a ser todos los números reales. El recorrido, recuerden que son los valores que toman la función en el eje Y y el dominio son los valores que toman en X, ¿sí? Entonces está definida en todos los reales. Trabaja, los valores que toma X pueden ser cualquier número real y los valores que toma Y también van a ser cualquier número real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una función potencia puede ser, vamos a suponer que A es 1, ¿ya? Y que N es 2, por ejemplo, ¿ya? Va a ser f de x, la función potencia, por dar un ejemplo, por dar solamente un ejemplo, f de x, suponiendo que A es igual a 1 para este ejemplo, ¿ya? Y N igual a 2. Vamos a suponer eso. Entonces esta función potencia que estoy anotando acá va a quedar como x elevado a 2. ¿Se fijan? Entonces lo que va a ir cambiando acá, para obtener los valores de y, van a ser, los valores de x nomás. ¿Se fijan? Entonces, cuando x valga, supongamos, vamos a darle valores, ¿ya? Menos 3, ¿no es cierto? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Vamos a darle esos valores. Cuando x valga menos 3 al cuadrado, siempre un número positivo. Recuerden que va a quedar esto menos 3 al cuadrado, y eso es lo mismo que menos 3 por menos 3, pues. Y eso, menos por menos más, siempre es positivo, ¿se fija? Entonces, cuando x valga menos 3, y va a valer 9, ¿no es cierto? Cuando x valga menos 3 al cuadrado va a valer 9. ¿Se fija? Es decir, ese punto que está ahí. Pero también cuando x valga 3 positivo, también va a valer 9. Cuando x valga 3 positivo, esto igual va a valer 9. Cuando x valga menos 2, ¿sí? Va a ser menos 2 por menos. Estoy reemplazando los valores de x por estos valores de acá, ¿ya? Por menos 3, por menos 2, por menos 1, por 0, por 1, por 2 y por 3, ¿ya? Entonces, cuando x valga menos 2, va a ser menos 2 aquí al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que menos 2 por menos 2, por menos 2, ¿no es cierto? Y eso va a ser 4, positivo. ¿Se fija? Si eso era 9, ahora esto más o menos es 4 aquí. Ahora es 4. Voy a admitir estos muchachuelos que están afuera, ¿ya? Entonces va a ser este punto cuando x valga menos 2, va a ser este punto de aquí, va a valer 4 la función, el valor de la función. Pero cuando x valga 2 también va a valer 4, es decir, también cuando x valga 2, el valor de la función va a valer 4. Estoy marcando los puntos para estos valores de x, ¿ok? Cuando x valga menos 1, va a ser menos 1 por menos 1, 1. Va a estar por aquí el 1, ¿cierto? Es decir, cuando x valga menos 1, va a estar ahí ese punto. Y cuando x valga 1 va a ser lo mismo.
Menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 al cuadrado, es decir, va siempre positivo 1. Cuando valga 1x va a ser 1 en y. Y cuando x valga 0, ¿cuánto es 0 al cuadrado? 0. Va a valer 0, ese punto que está ahí. Entonces va a ser una cosa similar, la gráfica de la función. Después la vamos a ver más decente, ya, pero estoy dando un ejemplo numérico. ¿Sí? La vamos a ver en un ratito más decente. Va a tocar el 0. Disculpen la mano, pero es difícil dibujar acá, a pesar de que tengo un lápiz. ¿Ya? Pero es difícil, fíjese. Entonces, tenemos la siguiente forma. ¿Sí? Tenemos ahí la función. Voy a dejar aquí encima. Voy a hacer una hoja nueva. Teníamos la función potencia, f de x, ¿no es cierto? Igual a x elevado a n, ¿sí? Y dijimos que para este caso, para este ejemplo, dijimos que a iba a ser igual a 1 para que no nos moleste. Puede ser cualquier número, lo que hace es amplificar el valor de i. Del resultado, si a es 2, por ejemplo, lo multiplica por 2 el resultado. Y eso lo único que hace es amplificar, es subir un poco más la gráfica, nada más. O sea, el valor, perdón, no la gráfica, solo el valor. Ya, y n igual a 2. Ese era el ejemplo. Y nos queda la función de esta manera. Nos queda como x elevado a 2. ¿Sí? Y dijimos que íbamos a reemplazar para los valores de x, ¿no es cierto? Dijimos que lo íbamos a reemplazar para menos 3, ¿no es cierto? Iba a valer 9 y para menos 2 iba a valer 4, para menos 1 iba a valer 1, para 0 iba a valer 0, entonces para 1 iba a valer 1, para 2 iba a valer 4 y para 3 iba a valer 9. Estoy dándole valores a x en esta función de acá. Menos 3 al cuadrado va a ser 9, menos 2 al cuadrado va a ser 4, menos 1 al cuadrado va a ser 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. ¿Ya? Y eso si yo lo graficaba, iba a ser una cosa así. ¿Ya? Si este era 3 y este era menos 3, entonces tenían el mismo valor. Algo así. ¿Ya? No. Dice va a mejorar y no pasó nada. Ahí está el 9, ¿ya? Ese punto de ahí con ese punto de acá. ¿Ya? Ahí. Okay. Entonces cuando x valiera 2, ¿no es cierto? Teníamos ahí, sería el 2, ¿sí? Cuando x valga menos 1, teníamos que eso era 1, entonces eso también es 1, entonces es 4 el valor. ¿Sí? Y cuando x valga 0, el punto es 0. Ahí están graficados estos puntos. Entonces, esta va a ser la fórmula. Obviamente que es una parábola. Vimos ecuación cuadrática y era una parábola. Pero en fin. Pero muy especial esta parábola de la función potencia, ya que el valor de x que va cambiando acá. ¿Sí? Vamos a hacer los análisis cuando n es par y cuando n es impar. Aquí nos tocó par. Y fíjese, cuando era par, el valor de n, nos quedaba una potencia par. Y cuando las potencias son pares, da lo mismo si el número es negativo o es positivo. ¿Ya? El valor de i es el mismo, fíjese. Es un reflejo aquí. ¿Sí? El valor de i va a tomar los mismos valores cuando esto es par. ¿Por qué? Porque si es 4, por ejemplo, si n es 4, nos va a quedar x elevado a 4. ¿Se fija? Y por ejemplo, por dar un ejemplo, si x vale menos 2, va a ser menos 2 elevado a 4. ¿Se fija? Y eso va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Y menos por menos es más, y menos por menos es más, y más por más es más. ¿Se fija? Entonces el resultado siempre es positivo. En cambio, si n es impar, ahí nos da un resultado negativo igual. ¿Se fija? Por ejemplo, si n, si n llegara a valer 3, por ejemplo, si n valiera 3, ¿se fija? Voy a hacer una tablita acá. Si n valiera 3, okay. Si n valiera 3, por favor preste atención, ya que esto es muy importante. Entonces si n vale 3,
nos quedaría la función, y A vale 1, ¿ya? Si n vale 3, y A vale 1. Si n vale 3, ¿no es cierto? Y A igual a 1, nos va a quedar la función potencia, ¿no es cierto? La función igual a x elevado a 3. Y si uso la misma tabla, ¿no es cierto? Esta que está acá, los mismos valores que están ahí, ¿cierto? De x, de y. Recuerden que cuando uno resuelve dándole el valor a x, lo que obtiene es el valor en el eje y, ¿no es cierto? De menos 3, de menos 2, de menos 1, de 0, de 1, de 2 y de 3. ¿Ya? Si yo reemplazo estos valores, si yo le doy el valor a x, cualquier valor usted le puede dar, ya esto es completamente arbitrario. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así para poder graficar esto. ¿Sí? Entonces yo le voy a ir dando el valor de x acá. Y me va a quedar el primer valor de x, si lo reemplazo por menos 3, me va a quedar menos 3 al cubo, ¿no es cierto? Entonces sería igual a menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos por menos es más, ¿no es cierto? Es decir, la primera multiplicación me va a quedar más 9. Y después lo multiplico por 3, por menos 3, y me va a quedar eso, menos 27. ¿Fija? Sería aquí menos 27, y acá sería 27, si lo reemplazo por 3 positivo. Cuando lo reemplazo por menos 2, va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2, es decir, menos 8. Y aquí va a ser, cuando lo reemplace por x igual 2, va a ser 8. Cuando lo reemplace por menos 1, va a ser menos 1 por menos 1, es decir, menos 1. ¿Se fija? Eso va a ser 0 y eso va a ser 1. No sé si se entendió esto de reemplazar por un número impar, o si se ha entendido hasta el momento. Voy a graficar esto, sí que se entendió eso. ¿No? ¿Sí? Chicos, ¿se entendió esto, no? A ver, ahí respondo. Sí, profe, dice Melanie. Ya. Entonces, fíjese, ahora voy a graficar esto. Voy a graficar esto cuando n es impar, y esto pasa para todos los impares, ¿ya? De n, para todos los valores n impares. Y me va a quedar una gráfica más o menos así. Ya, esto va a ser y, esto va a ser x. Entonces, este va a ser mi 0. Cuando x valga menos 3, el valor de y va a ser menos 7, ¿no es cierto? Menos 27, perdón. A ver, voy a borrar esto. Ahí sí. Ya, supongamos que el 27 negativo va a estar acá en y. Entonces va a ser este punto de aquí más o menos. Cuando valga menos 2, disculpen la escala ya, pero sí, igual tengo cuadrícula. Va a ser menos 8, ¿no es cierto? Estaríamos por ahí en menos 8. Va a ser ahí. Cuando x valga menos 1, va a ser menos 1, el valor de y, como por ahí, ¿no? Y después va a ser 0. Cuando x valga 1, y este 1. Ahí va a estar ese, el 1. Cuando x valga 2, va a valer 8. Y va a valer 8. Y cuando x valga 3, el valor de y va a valer 27. Ahí sí. Cuando y valga 3, el valor de y va a ser 27, ¿no es cierto? Va a estar como por ahí, más o menos. Y si yo voy a extrapolar, ¿no es cierto? Voy a suponer que esta es una gráfica de este tipo. ¿Se fija? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el valor del exponente. Si el exponente es par, la gráfica de una función es una parábola, ¿sí? Y si el exponente es impar, es una función de este tipo, ¿ya? ¿Sí? Es una parábola
Ya, entonces vamos ahora a analizar cuando A sea mayor que cero, cuando A sea menor que cero, cuando N sea par o impar. ¿Cómo nos va a ir quedando la gráfica? Fíjese, por favor. Ya dijimos que el dominio, ¿no es cierto?, de la función potencia iba a ser los números reales, ¿no es cierto? Eh, entonces la función potencia no tiene ninguna restricción, ¿no es cierto? Todos los valores de X pueden ser cualquier número real. Yo en el ejemplo anterior lo que usé fue un intervalo del -3 hasta el 3, ¿no es cierto? Que fue el intervalo de números que usé, usando los puros, pasando los puros enteros en todo caso, ¿ya? Entonces el dominio va a ser todos los números reales, ¿no es cierto? Para determinar el recorrido, ¿no es cierto? Es necesario distinguir qué pasa en los casos cuando es par o impar, pues. Sí, lo acabamos de ver aquí. Cuando es par o impar, el recorrido va a cambiar. Por ejemplo, aquí el recorrido hacia allá sería de esta función, y aquí el recorrido es todos los números reales. ¿Se fija? Entonces, fijémonos acá. Eh, Vamos a determinar entonces el recorrido para distinguir qué pasa con el recorrido. Vamos a ver, analizar cuando n es par y cuando n es impar. Ya lo hicimos, ¿ya? Cuando n es par y a es mayor que 0, en este caso nosotros dijimos cuando a valía 1, ¿sí? Y dijimos un n impar en mi ejemplo fue de n igual a 2. Eso fue lo que dijimos en mi ejemplo. Pero aquí hay varios, ¿no es cierto? Para n igual a 2, para n igual a 4, para n igual a 6 y para n igual a 8. Fíjese, si el valor de n, recordemos que la función es esta, la función entonces es esta que está acá, ax elevado a n. Para este ejemplo, el de nosotros, supongamos que a era igual a 1, para no molestar acá nomás, para eso. Y aquí hay distintos ejemplos para a igual a 1, pero para n igual a 2, n igual a par, digamos. Tenemos ahí el primero n igual a 2, n igual a 4, n igual a 6 y n igual a 8. Si a es mayor que 0, la parábola estaría hasta hacia arriba, ¿sí? Igual al análisis anterior de la función cuadrática, ¿ya? Si a es menor que 0, ¿sí? Entonces la parábola va a estar abierta hacia abajo. Ahí. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Va a estar hacia abajo. Hoy estoy malo con el pulso. Si a, el número que acompaña a la constante, es positivo, entonces la parábola va a ser hacia arriba. Y si el número el número constante que acompaña a la variable x es negativo, es decir, menor que 0, la parábola está abierta hacia abajo. ¿Ya? Ok. Si usted se fija acá, a medida que vamos eh, aumentando el valor de n, ¿sí? Par, aumentando la potencia, ¿no es cierto?, más se achata la parábola, se fija, más se junta al eje x, más juntita queda, o más plana queda, a veces más como restas verticales a medida que uno va aumentando esto. Pero lo importante que usted sepa es que si A es positiva, ¿no es cierto?, y n es par, la parábola se hacia arriba. Si ese par va aumentando, ¿no es cierto?, la parábola se achata, se ajunta, se va a desjuntar un poco con el eje X. Queda más parejita aquí. ¿Sí? Ok. Mire, recordemos aquí, mire, aquí nosotros ya hicimos esto para los valores de X, ¿no es cierto? Ya hicimos esto para los valores de X. ¿Sí? Eh, Recordemos que la función f de x es igual a por x elevado a n, ¿no es cierto? Ya. Eh, si nos vamos fijando acá, cuando vamos reemplazando los valores, ¿no es cierto? Mire, desde el -1, si los valores de x son menores que -1 y son mayores a 1, ¿ya? Ese valor de ahí, ¿cierto?, empieza a aumentar a medida que va aumentando el valor de x. ¿Ya? Olviden esto mejor. Olviden eso que está ahí. Cuando el valor de x, ¿sí?, es menor que -1,
Y cuando el valor de X es mayor que 1, es decir, cuando X toma estos valores de acá y estos valores de acá, eh, la parábola, digamos, a medida que va aumentando el valor de X, ¿cierto? Se va achatando, se va acercando aquí, ¿sí? El valor de Y es mucho mayor, ¿sí? En cambio, cuando analizamos para números decimales, ¿no es cierto?, entre el 0 y el 1, y entre el 0 y el menos 1, ¿se fija? La parábola se acerca más, se apega más al eje X. En cambio acá se apega más, a medida que va aumentando los valores, la línea azul, la línea roja, la línea verde, van diciendo que los valores de X van aumentando hacia acá o van disminuyendo hacia allá, ¿sí? En este caso, la parábola se va aquí acercando al eje Y. En el caso de que estos valores estén entre el menos 0,9, ¿no es cierto? Entre el menos 0,5 y entre el menos 0,1, ¿no es cierto? El valor de I, ¿ya? Es tan pequeño, es tan pequeñito que se va acercando cada vez más al eje X la gráfica, ¿sí? Lo mismo pasa entre el 0,9, el 0,5, ¿no es cierto? Entre el 0 y el 1 y el 0,1, ¿ya? Cuando los valores de X van tomando esos valores decimales entre el 0 y el 1, ¿no es cierto? Y entre el 0 y el menos 1, eh, la gráfica, esta es la gráfica verde, ¿ya? Es la gráfica estándar, ¿sí? Es para X igual a 1, ¿sí? Eh, si usted se fija, los otros valores se van acercando al eje X, ¿sí? A ver, de nuevo, voy a explicar esto de nuevo. Cuando X es mayor, cuando el valor este, ¿no es cierto? Mire, supongamos, para simplificar el ejemplo, supongamos que n vale 2, para cumplir con esto, de que n es par, y supongamos que A es mayor que 0, es decir, es positivo, es 1. Igual que nuestro ejemplo anterior, nuestra función va a quedar de la siguiente manera, mire. Va a quedar como x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a mirar acá, si voy cambiando los valores de x, es decir, por un valor de x menor que 1, es decir, cuando x vale 2, vale 3, etcétera, menos 4, menos 5, menos 6, ¿ya? Eh, el valor de y es cada vez más alto, po. Si mientras más yo me aleje de acá, como en este ejemplo de aquí, ¿se fija? Fíjese, cuando x vale 1, esto vale 1. Cuando x vale 2, esto vale 8. Cuando x vale 3, esto vale 27. Cuando x valga 4, va a ser cada vez más alejado el número. Entonces, eh, se va a acercar más la gráfica al eje Y, ¿sí? En cambio, cuando x esté entre el menos 1 y el 0, es decir, sea un número decimal, puede ser 0,1, ¿no es cierto? 0, hasta 0,9 o 0,99, si toca el 1, ¿sí? La gráfica se va acercando al eje X, ¿ok? No sé si eso está claro. ¿Saben lo que hay que hacer aquí para entender esto? Lo que hay que hacer es darle valores, irle dando valores decimales o fraccionarios entre 0 y 1 y se va dando cuenta que no crece mucho la gráfica en el eje Y, sino que más bien se achata para estos valores que están entre el 0 y el menos 1 y entre el 0 y el 1. No crece tanto en el eje Y, eso es lo que quiero decir esto. En cambio, cuando los valores de X están entre el menos 1 y el infinito negativo, o el menos 1 y el infinito positivo, el valor de Y va a ir aumentando a medida que se aleja usted para allá o se aleja para acá. Del eje X. No sé si hay alguna pregunta con esto, ¿no? Al parecer no. Ok. Aquí está lo que dijimos. ¿Ve? Mire, me voy a traer estas cosas para acá, para que usted las pueda ver.
esos datos que están acá en esa tabla, nada más que eso. Y para que veamos lo siguiente. Miren, el análisis se hizo para ese intervalo, pero hagámoslo completo. Miren. A medida que los valores de X eh, van aumentando hacia los negativos después del 1, del menos 1, o los valores de X van aumentando hacia los positivos con valores mayores que 1, ¿ya? El valor de Y crece cada vez más rápido. Por ejemplo, cuando valga 4, esto va a ser 16, cuando valga 5, 25. ¿Se fija? Para este caso, cuando valga 6, 36, en fin, ¿ya? En cambio, cuando los valores de X estén entre estos números de acá, entre el menos 1 y el 1, ¿sí? Mientras más grande sea el exponente, eh, se pega más la parábola al eje X, ¿sí? Se pega mucho más al eje X, ¿ok? Era lo que vimos acá, aquí, ¿sí? Se pega mucho más. eh, para estos valores, si n, el número par va aumentando, ¿sí? Se va pegando más para este intervalo, ¿sí? Y para este intervalo, si n va aumentando, ¿no es cierto? Se pega más aquí, se pega más al eje X. Eso es todo, ¿sí? Lo que tiene que saber de esto. Ok. Entonces, cuando n es par y a es mayor que 0, el dominio puede ser cualquier número real, ¿no es cierto?, de la recta. Puede ser entre el menos infinito y el 0, o entre el 0 y el infinito. Puede tomar cualquier valor. No tiene restricciones, ¿sí? Y el recorrido va a ser desde el 0, ¿no es cierto?, hasta el infinito positivo. El recorrido, recuerden que son los valores que toman I. Eso es cuando n es par, ¿ya? Y a es mayor que 0, obviamente, porque si a es menor que 0, esto baja. El recorrido sería desde 0 hasta el menos infinito. Entonces, cuando n es par, la gráfica de la función se encuentra en el primer y segundo cuadrante, es decir, aquí. Ese es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante, ¿ya? Los cuadrantes son las zonas, ¿ya? Que se forman con los ejes coordenados, con el eje Y y el eje X. Este sería el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercero y este es el cuarto, ¿sí? Ok. Eh, Vamos entonces. Entonces, cuando n es par y a mayor que 0, recuerden que la función es esta. Ya cuando eso sea par y eso sea positivo, entonces la función se encuentra en el primer y segundo cuadrante, claro, porque es una palabra hacia arriba. El vértice de la función corresponde al punto más bajo, es decir, aquí al 0,0. ¿Sí? Las extremidades de la gráfica son reflejas una la otra con el eje Y, es decir, esto es idéntico a lo de acá, lo vimos en los valores numéricos. En los valores numéricos de aquí son reflejos, ¿se fija? 9, 9, 4, 4, 1, 1. ¿Se fija? A eso se refiere a que son reflejos con el eje Y. ¿Sí? En la gráfica se ve claramente eso. Ok. Cuando n es impar, ya lo vimos también, cuando n es impar, ¿sí? La función potencia, vimos eso, ¿se acuerda? Quiero que recuerde esto, que cuando n era impar, ¿no es cierto? Tenía valores impares en el eje Y, perdón, valores negativos en el eje Y, ¿sí? Ok, fijémonos acá. Chuta, me pasé. Entonces aquí está, cuando n es impar, teníamos la siguiente gráfica, ¿sí? Era de esta forma. Fijémonos lo que va pasando cuando n va aumentando su valor. Cuando n va aumentando su valor, entre el menos 1 y el 1, ¿no es cierto? Se va pegando más la gráfica al eje X. Fíjese. Fíjese que queda como muy pegadita. No quiere decir que valga cero, ¿eh? ¿Ya? Porque si la vemos con lupa esto, va a empezar a pasar esto. ¿Sí? Entre el menos 1 y el 1. ¿Ok? Le vuelvo a repetir, esto se hace en análisis por el intervalo nomás que cabe aquí en la gráfica.
pero esto es para valores de X mayores que el de X, que 1, es este análisis, y para mayor que menos 1, menor que menos 1. ¿Ya? Entonces, fijémonos acá. Si n es impar, la gráfica tiene esta forma, ya vimos por qué. ¿Sí? Si este número impar va aumentando, la gráfica se va pegando cada vez más al eje X. ¿Sí? En el intervalo menos 1 y 1, ahí es donde se pega más al eje X cuando n va aumentando en los impares. ¿Sí? Y acá vemos que cuando n va aumentando en los impares, pero para este intervalo nomás estamos trabajando acá, ¿ya? Pero para valores de X mayores a 1, ¿no es cierto? El valor de Y es mucho más alto. Se va acercando hacia el eje Y, la gráfica, en ambos sentidos. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, ¿cierto? Si nos fijamos acá, ¿ya? Para n impar y a mayor que 0, la gráfica tiene esta forma, la forma que está aquí. ¿Sí? Esos números de X acá, cuando X toma valores decimales como 0,9, 0,5, 0,1, se va acercando. Esto no quiere decir que sea 0, ¿ya? No quiere decir que sea 0, ¿sí? Solamente es 0 cuando X vale 0. Ojo con eso. Entonces, la función cuando n es impar, ¿no es cierto? En intervalo, porque estudiamos para ese intervalo, ¿no es cierto? Porque aquí está la gráfica nomás, está aquí. Vamos a ver que el valor de y crece más rápido, ¿no es cierto? Y cuando x está, el valor de x es un decimal, está entre menos 1, 1 y 0, ¿no es cierto? Cuando pasa por esos números, 0,9 hasta menos 0,9, ¿no es cierto? Regresen más, entonces se acerca más al eje x, ¿sí? Se acerca más al eje x la gráfica de la función. Mire, para que entienda esto de una vez por todas, la gráfica verde indica para n igual 3, por ejemplo. La gráfica azul indica para n igual 5. ¿Fija? Cuando X tiene los mismos valores en estos mismos intervalos. ¿Sí? Recuerde que la gráfica es de esta forma. Cuando n es mayor que 0, ¿no es cierto? O 1, ¿ya? Puede ser 1. Y cuando n es impar, ¿ya? Cuando n va aumentando su valor impar, ese puede ser n igual 7, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. La gráfica de la función entre el intervalo menos 1 y 1 de x se va acercando al eje x. ¿Sí? Y para el intervalo desde 1 hacia arriba, ¿ya? Y vamos aumentando el valor de n, aquí para n igual 3, aquí para n igual 5, etcétera, etcétera. La gráfica se va acercando al eje Y. ¿Okay? El mismo análisis anterior, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Este va a ser para n igual 2, pero n par, ¿se fija? 2 cuando valga 2, 4, 6, 8, 10, 12, lo que sea. ¿Okay? Ok. Cualquier número par. Este es para n igual 2. Este es para n par igual 4, etcétera, etcétera. Se fija, la gráfica entre el intervalo menos 1 y 1 se va acercando al eje X. Y para cuando es mayor que 1, ¿ya? Aquí hacen para este intervalo porque por los números que tiene la gráfica no hacen, que no se puede graficar más grande aquí, porque los valores de Y son muy grandes, entonces uno se va muy, muy lejos hacia allá. Se fijan que la gráfica, a medida que va aumentando el número n, que es par en este caso, se va acercando al eje Y. Ok, ya. Entonces cuando n es impar, el dominio siguen siendo todos los números reales, pero el recorrido también son todos los reales. Y cuando n es par, va a depender del valor de A, el dominio del recorrido. Si A es mayor que 0, el recorrido, ¿no es cierto? Va a ser, va a estar entre el 0, ¿no es cierto? Y el infinito positivo, va a estar el recorrido. ¿Sí? Cuando n sea par. Y acá, cuando
es impar. Ya. Entonces, el dominio de la función corresponde a todos los números reales y el recorrido va a depender de acuerdo al signo que tenga X, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que X va a tener valores negativos, ¿no es cierto? Y el valor de IVA también va a ser negativo cuando n sea impar. ¿Sí? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Pero en fin, cuando X sea positivo o negativo, finalmente el recorrido finalmente puede tomar cualquier valor. Es válido para cualquier valor real. Se fija el recorrido. Ok. Ok. Entonces, cuando n es impar, la gráfica de la función se encuentra en el primer y tercer cuadrante. Se fija, recuerde que este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Entonces, cuando n sea impar, la gráfica se va a encontrar entre el primer y tercer cuadrante. Ok. En cada cuadrante su forma es similar a la mitad de una parábola, ¿cierto? Pero no es una parábola. Luego las extremidades de la gráfica refleja una de la otra con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X. Miren, lo mismo que reflejar esto acá y después volver a reflejarlo, pero ahora acá. ¿Se fijan? Eso quiere decir eso. En fin. Eh, chicos, ¿se entiende un poco la función potencia? Mire, como resumen lo que hay que saber es lo siguiente. Que si n es par, la gráfica de la función es la siguiente. Si A es mayor que 0, va a ser así. Y si A es menor que 0, es decir, negativo, va a ser así la gráfica. Si n es par, impar, perdón, la gráfica y A mayor que 0, la gráfica de la función va a ser así. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Y punto. Y eso es todo lo más importante que hemos visto hasta ahora. Nada más que eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, a ver. Esperanza dice no, profe. Melanie dice sí, profe. Valentina dice no, profesor. Ya, entonces vamos a quedar hasta acá porque se nos fue el tiempo. Mire, lo único que nos queda por ver es lo que sigue acá, que ya lo vimos. Cuando en par ya lo vimos, cuando en par lo que pasaba, pero cuando A es menor que 0 ya también lo vimos. Es una palabra hacia abajo. ¿Sí? Y nos falta ver qué pasa cuando A es menor que 0 acá. Cuando A era mayor que 0 aquí, entonces la gráfica era así. ¿Se fijan? Ahora cuando A es menor que 0 se cambia de lado nomás. Nada más que eso. Se refleja para acá. ¿Sí? Se da vuelta así. Como eje de simetría el eje X. Se da vuelta. Pero en fin. Ya chicos, chicas, todos estimados, vamos a quedar hasta acá. Este PowerPoint no sé si lo subí al caso, pero lo voy a subir ahora, lo voy a revisar ahora. Espero que le haya servido la clase ya. Esto fue puro análisis, ¿no? Solamente análisis. La próxima semana vamos a terminar y nos vamos a volver para la prueba. Ya chicos, espero que estén bien. Gracias, muchas gracias por la asistencia.